Orígenes de la etnografía. La etnografía es uno de los métodos más relevantes que se utilizan en la investigación cualitativa para describir de forma sistemática la cultura de los distintos grupos humanos. Sin embargo, el estudio sistemático de los grupos humanos para saber y conocer sus sistemas de creencias y de organización comenzó en el siglo XVIII, cuando August Schlosser acuñó el término para referirse al estudio de los pueblos y las naciones. Etimológicamente, el término etnografía proviene del griego etnos, que significa tribu o pueblo, y de grafo, que significa yo escribo. El comienzo de la etnografía como ciencia fue a comienzos del siglo XX, con el antropólogo Bronislaw Malinowski, cuyo trabajo diferenció la etnología, que es la ciencia social que estudia y compara las diversas culturas, de la etnografía, que se encarga de estudiar y de comprender la cultura de un grupo determinado. ¿Qué es la investigación etnográfica? Según Anthony Giddens, la investigación etnográfica es el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. Empleando estas técnicas de registro de datos, tales como la observación participante y las entrevistas, la etnografía intenta describir la historia, las tradiciones y mitos, las genealogías y el lenguaje de las diferentes culturas, razas y comunidades humanas con el fin de comprenderlas. Si bien la etnografía sirve para comprender aquellas culturas ajenas a nosotros que no entendemos ni conocemos sin interferencias de juicios, también nos permite conocer el comportamiento social y dinámicas de subgrupos dentro de nuestra misma sociedad. Por ejemplo, la población de estudiantes de una escuela, el equipo de trabajo de una empresa, los miembros de una familia e inclusive pandillas callejeras, entre otros. Ahora vamos a hablar de los tipos de investigación etnográfica. Esta se divide en dos, la micro y la macro. La micro se refiere a que la investigación consiste en un trabajo restringido que amerita poco tiempo y puede ser desarrollado por un solo investigador. Un ejemplo es en un aula de clases, en donde el investigador puede observar que el alumno realiza las actividades hechas por el docente. Esta investigación, por lo tanto, es de conductas individuales. La investigación macro en este tipo de etnografía refiere de un trabajo que puede extenderse durante años, incluso meses, y supone la participación de varios investigadores. Un ejemplo podría ser investigar el proceso educativo de varios individuos, o sea, de un grupo humano. Estos dos tipos de investigaciones se dividen en subtipos. El primer subtipo es investigación etnográfica procesales. Estos describen diversos elementos de los procesos fundamentales. Esto explica ciertas partes de la cultura o de los sistemas sociales, se interrelacionan en un lapso determinado de tiempo y se ignoran los antecedentes históricos. El ejemplo podría ser una investigación sobre una cultura. Por ejemplo, en una tribu de Australia que un investigador realizó durante un tiempo, donde él veía las conductas que tenían, las relaciones sociales que tenían, la ideología sexual, etcétera, sobre la tribu en Australia. Bueno, ahora vamos con la investigación etnográfica holística o clásica. Se enfoca en grupos amplios. Trata sobre grupos amplios, se considera toda la cultura, se obtiene grandes volúmenes de datos. Un ejemplo podrían ser los mapas, descripciones, mitos, creencias y costumbres del individuo o los individuos, o sea, los grupos amplios.
La número 3 es etnografía particularista. Esta aplica el método de la investigación holística pero en grupos particulares. ¿A qué me refiero con esto? Como que grupos seleccionados, pueden ser hasta 5 personas o un poquito más. Por ejemplo, trabajo de campo con pacientes de hospitales psiquiátricos, llevar un proceso de observación, entrevistas, etcétera, sobre los individuos en un grupo determinado. La número 4 es investigación etnográfica de corte transversal. Es estudios de un momento determinado de los grupos investigados. Un ejemplo podría ser un suceso social. Un ejemplo podría ser cuando la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Cómo este suceso impactó no solo a la sociedad de Estados Unidos, sino a todo el mundo, porque fue un acto terrorista que a todos nos tomó por sorpresa, y pues esto también tuvo controversias en otras partes del mundo. Y la número 5, que es etnohistórica, es el balance entre la cultura actual como productos de los sucesos pasados. Por ejemplo, las creencias relacionadas con la experiencia del dolor. Un ejemplo claro de esta podría ser la conquista de Mesoamérica hace unos siglos, de cómo actualmente todavía eso repercute en nosotros, porque aún como mexicanos recordamos ese suceso porque fue una masacre que hicieron pues hacia las personas en ese entonces, y aún así se sigue recordando porque pues lo ven como algo positivo, cuando en realidad entendemos que pues muchas personas sufrieron en ese entonces. A continuación, fases del método etnográfico. Planteamiento de la pregunta de investigación y los objetos que requieren a través de la investigación etnográfica. El planteamiento de la pregunta de investigación es quizá uno de los mayores desafíos a la hora de plantear una investigación. Requiere una revisión bibliográfica para reconocer el objeto de estudio y poder plantear investigaciones que sean inéditas en el sentido de sus resultados aporten conocimiento sobre algo nuevo y desconocido, que constaten teorías, investigaciones o hipótesis de otros investigadores. 2. Determinar las técnicas de recogida de información. El proceso de investigación etnográfica requiere información para ser analizada como parte del proceso científico que conlleva tal práctica. Por ello, se hace necesario recoger información para su posterior análisis. A continuación, se presentan las principales técnicas etnográficas. 1. La observación del paciente. 2. La entrevista. 3. El análisis de documentos. 4. El análisis de redes sociales. ARS. 3. Selección del o los emplazamientos y accesos de campo. La selección del emplazamiento responde a una serie de criterios. Pregunta de investigación. ¿Qué se requiere investigar? El plazo temporal que se puede dedicar al trabajo de campo. El propuesto económico del que dispone el investigador. Es importante plantear en este punto la diferencia entre el campo y escenario. Gouache plantea esta diferencia de la siguiente forma. El campo es la realidad social que pretende analizar a través de la presencia del o la investigador en los distintos contextos o escenarios en los que esta realidad social se manifiesta.
El campo tiene siempre diversos escenarios, aunque la relevancia de los distintos escenarios para la comprensión del fenómeno social no siempre es la misma. En el cuarto punto tenemos selección de los informantes. En esta parte, a lo largo del proceso etnográfico, la persona que investiga se ve obligada a establecer relaciones con los miembros de la comunidad, donde se lleva a cabo la investigación para seleccionar a los entrevistados, preguntar a nativos que puedan informarles sobre determinados acontecimientos propios de la comunidad o bien que le puedan facilitar el acceso a distintos escenarios de carácter privado. En esta fase de la investigación, que es de carácter transversal, más si cabe que el resto de fases de la investigación etnográfica, por lo que constantemente se vuelve a la fase de selección de informantes, a medida que surgen necesidades informativas que requieren de una persona distinta al investigador para acceder a algún nicho de conocimiento. En el quinto punto tenemos recogida de información. La fase de recogida de información representa el grosso de la investigación propiamente dicha. En esta etapa en donde se desarrolla la investigación de campo mediante las distintas técnicas seleccionadas, se recoge información en la comunidad virtual durante un periodo de tiempo establecido en función de distintos criterios como la disponibilidad temporal de quien investiga o el presupuesto económico y temporal del que dispone. La propia recogida de información tiene implícita una fase analítica, ya que la formulación de las preguntas a entrevistados, el fijar la mirada en algo en particular por encima del resto o buscar documentos relacionados con algo visto o escuchado requiere un proceso de perfilamiento e indagación basado en el nuevo conocimiento adquirido a través del acceso al campo. La recogida de información en la etnografía, ya sea virtual o física, se lleva a cabo en un diario de campo del investigador. En este diario, la persona que investiga recoge las impresiones, observaciones y de la investigación. La elaboración de este tiene una periodicidad diaria o al menos cada vez que se observe un escenario o se lleva a cabo cualquier tipo de interacción con los nativos. En el punto 6 tenemos análisis de los datos obtenidos. El análisis de los datos obtenidos es la fase de la investigación en la que se releen notas, documentos, transcripciones de entrevista o representaciones gráficas recogidas en el diario a través del trabajo de campo para contestar a la pregunta de investigación formulada y articulada en objetivos abordables. Esta fase, en la que se profundizará en el último módulo, intenta encontrar los nexos existentes en los datos recogidos, dar un sentido a estos, ya que el dato per no significa nada sino una interpretación por parte del investigador. Y por último tenemos presentación de los resultados. La última fase de la investigación etnográfica virtual sería la presentación de los hallazgos a través de la investigación. Esta presentación puede llevarse a cabo en distintos formatos. La etnografía virtual, sin embargo, se presenta a la construcción de los relatos narrativos, en los que se cuenta una historia desde el punto de vista etnográfico, haciendo hincapié en el punto de vista de los individuos en su contexto para hacer comprensible la cultura o la interacción de los individuos de esta comunidad. La otra presentación clásica de los resultados de la investigación etnográfica sería la academia tradicional, en la que se sigue el esquema de investigación propia de las ciencias sociales y de las ciencias naturales y que Agostino, en el año 2012, resume que en un texto que contenga los siguientes apartados. Resumen: introducción de la investigación, revisión de publicaciones, revisión metodológica, informe de resultados, análisis de conclusiones y la bibliografía. Adolescencia, sexo y cultura en Samoa fue la primera obra publicada por Margaret Mead. Llamó la atención de su libro porque empleaba un lenguaje asequible para personas de toda clase. El libro sería basado en las experiencias de Margaret Mead,
obtendría al realizar un estudio en grupos de tribus, o sea, aborígenes, en Estados Unidos, pero tuvo sugerencias de su maestro antropólogo para cambiar su estudio hacia el tema de adolescentes. Entonces, Margaret Mead eligió comenzar su estudio en la isla de Tau, en el archipiélago de Manau. Allí se enfocó en 3 aldeas. Fundamentó su estudio principalmente en la observación, pero también se empleó la participación dentro del entorno en el que se encontraba. Esto lo realizó durante 6 meses con 68 chicas entre 8 y 9 años hasta los 19 y 20 años de edad. La importancia de la participación dentro del entorno se daba a que Margaret Mead podía obtener y comprobar conceptos. Además, debía aprender en la cultura para darle más sentido a los resultados que obtendría. Mediante esto alcanzó resultados satisfactorios como detectar si la adolescencia se vivía del mismo modo que en Estados Unidos. También aportar opiniones de cómo influía la naturaleza y la cultura dentro del entorno. En conclusión, se demuestra que las jóvenes samoanas no atraviesan por la adolescencia, sino que a una determinada edad tenían cambios corporales, pero en cuanto a los cambios emocionales no eran los típicos de una estadounidense. Dada que la cultura de Samoa se caracterizaba por ser de temperamento equilibrado y tranquilo. De igual forma, Margaret Mead afirma que en aquella población no habían neuróticos. Dream of dreams